Sean bienvenidos a Somos a la Investigación de las Artes. Mi nombre es Marcela Álvarez, historiadora del arte, y en esta ocasión conversaremos sobre reconquistar el calipso. Y para eso nos acompaña el docente y compositor Alonso Torres. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias, Marcela. Alonso Torres es doctor en música por la Universidad de Aveiro en Portugal y máster en multimedia con énfasis en tecnologías de la música por la Universidad de Oporto en este mismo país. Realizó estudios de guitarra, pedagogía musical y composición en la Universidad de Costa Rica. Tiene una extensa carrera como músico y arreglista de música popular que incluye la dirección del grupo musical Canto América junto a Manuel Monestel del año 2009 al 2014, así como varias producciones discográficas. Es miembro fundador de la red Omnívora, comunidad de docentes de varias universidades estatales, para promover el estudio de las músicas populares en la formación superior de música. Y nos gustaría iniciar, Alonso, si tal vez nos pudiera comentar un poco sobre su investigación o cómo fue su proyecto de investigación sobre Reconquistando el Pasado, una exploración de recursos técnico-expresivos de composición para recrear el calipso de Costa Rica. Bueno, sí, este trabajo fue mi tesis de doctorado en composición en la Universidad de Aveiro, en Portugal. Y bueno, surgió de una inquietud que yo he tenido desde hace muchos años, cuando estaba estudiando guitarra aquí en la Universidad de Costa Rica, en donde yo quería poner como en el spotlight, ¿verdad? Dirigir la atención de la gente hacia la música de Costa Rica. Y en especial, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el calipso, desde mi trabajo con Manuel Monestel en Canto América. Y entonces yo quería plantearme, pues, llevar un poco más allá el trabajo que ya yo había venido haciendo con el calipso, integrando materiales del calipso, ritmos del calipso en composiciones de música académica. Y empezar a pensar la relación, qué nuevas relaciones se pueden tejer entre el calipso y la música académica, cómo se puede recrear el calipso para que mantenga cierta vigencia, ¿verdad? El calipso ha venido tomando reconocimiento como música tradicional de Costa Rica, con el riesgo, digamos, de que se vaya folclorizando. Y la folclorización es un problema porque a veces puede hacer que las músicas se congelen o que empiecen a circular, por ejemplo, en un país como Costa Rica, nuestro folclore circula dentro de espacios educativos, de espacios institucionales, con fines políticos muy particulares. Y yo pienso que el calipso tiene mucho más potencial, tiene la posibilidad de llegar a volverse algo parte de lo cotidiano. Una diferencia que hay entre la música folclórica de otros países y la nuestra es que suele circular en espacios que están más allá de lo institucional o de lo formal, ¿verdad? Si yo hoy llego a la casa y pongo música de marimbas de Guanacaste, alguien me puede preguntar, pero hoy no es 15 de septiembre, hoy no es 25 de julio, ¿verdad? Porque es música que está relacionada con eso. Yo pienso que el calipso tiene un potencial de gustarle mucho al público costarricense y de cualquier país, ¿verdad? Al punto de que pueda ser música que si se trabaja de cierta forma puede empezar a circular de manera más cotidiana, ¿verdad? Entonces el planteamiento del trabajo iba por ahí, cómo podía usar yo los recursos de composición, de lo que he aprendido en mi formación académica para renovar ciertos aspectos del calipso y poder ponerlo, digamos, a circular en otros espacios, más o menos por ahí. Y cuando un proceso de creación artística es llevado como investigación, ¿qué herramientas considera usted que le son fundamentales? Sí, cuando la creación artística se conduce como investigación académica, es importante que sigamos ciertos parámetros o ciertas prácticas que están asociadas a la producción de conocimiento en el contexto académico.
Entonces, lo primero, creo yo, sería hacer un recuento de antecedentes, ¿verdad? Respecto a las preguntas que nos estamos planteando a la hora de hacer una creación, que saber qué respuestas han sido dadas a esas mismas inquietudes por otros artistas, por otras tendencias, y que nosotros podamos dar cuenta de manera explícita cómo vamos a dialogar con esos antecedentes que tenemos, ¿verdad? Si los vamos a contestar, si los vamos a reforzar, y que la persona artista haga una reflexión profunda acerca de eso. Lo otro es que tiene que haber la metodología tiene que permitir que las personas que evalúan el proceso o que se ponen en contacto con el documento de respaldo que uno hace, puedan rastrear qué fue lo que uno hizo de manera explícita. Como me gusta decir a veces, en una creación artística conducida como investigación académica no puede haber secreto profesional, ¿verdad? Uno tiene que soltarlo todo, ¿verdad? Y decir qué fue lo que hizo, cuáles fueron los procesos, por lo menos desde lo que uno logra entender. Tiene que haber también registro, bitácoras, algún tipo de registro que permita rastrear cuáles fueron los pasos que se siguieron para producir las obras que se produjo. Y sobre todo en el mundo académico tenemos la oportunidad de que nuestra obra dialogue con saberes de muchas otras áreas, ¿verdad? De las ciencias sociales, de la historia, y quién sabe qué más, ¿verdad? Porque el arte es en eso muy amplio. Entonces, en la medida en que también nuestra obra entre en diálogo con saberes de otras disciplinas, también se enriquece mucho más. Y ahora que lo mencionaba, justo este término, ¿verdad? Investigación académica. ¿Cómo ha logrado mantener un balance entre la investigación académica y los procesos creativos? Yo creo que haber podido entender que la creación se puede conducir como investigación académica es lo que permite que uno pueda balancear precisamente las dos cosas, porque no tenés que dejar de pensar académicamente, no tenés que dejar de producir conocimiento explícito o de manera escrita, dejando de lado la parte creativa. Para mí fue una gran oportunidad. De hecho, en el trabajo que hice en el doctorado, yo puedo decir que haber asumido este trabajo como una investigación artística fue lo que me salvó, digamos así, de hacer cosas que no quería hacer, ¿verdad? O sea, tenía que dar cuenta de una serie de tradiciones, de esquemas, de composición que realmente no me interesaban mucho. Y haberlo asumido como creación y desde el impulso del fuero personal que uno tiene como creador, fue lo que me permitió incluso poder trabajar con Calypso, poder trabajar con música popular en un ambiente donde eso no tenía un espacio establecido, digamos. Y tal vez, bueno, volviendo un poquito a la investigación sobre Calypso, ¿cómo es posible reconstruir un recorrido histórico de un género que se ha vinculado tanto a factores culturales y sociales, al igual que musicales? Bueno, yo creo que algo de lo que yo me planteé en este trabajo, y por eso es, digamos, importante lo que te contaba de los antecedentes, ¿verdad? Uno empieza a ver cuál es el origen del término calipso, qué procesos anteceden la llegada de esa manifestación musical a Costa Rica, y entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que es un género que está vinculado totalmente a las manifestaciones musicales del Caribe de habla inglesa, ¿verdad? A los países que fueron excolonias británicas. Y que cuando llega aquí, al ser un país de habla hispana, se empieza a conectar con tradiciones afrocaribeñas, pero de los países de habla como Cuba, República Dominicana, etc. Y entonces se pierde un poco la relación con su genealogía. Entonces parte de lo que yo planteaba era poder investigar qué ha pasado con el calipso o con el mento jamaiquino, que es el otro
uno de los géneros padres del calipso limonense. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el recorrido histórico de esas manifestaciones en sus respectivos países? Para ver, agarrarnos de ahí un poco para ver qué podríamos, como para legitimizar un poco cuáles son los añadidos que le vamos a ir poniendo al calipso para que crezca, para que tenga relación con su historia. Usted también, bueno, nos comentaba anteriormente un poco sobre la posición ética. Sí. ¿Nos podría comentar un poco sobre eso? Sí, en el caso del calipso pasa algo que sucede con otras manifestaciones ligadas a comunidades excluidas como la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? En donde digamos a la población que pertenece como al sector hegemónico le interesa mucho la música y no le interesa tanto la gente. Entonces, por ejemplo, en una de las entrevistas que yo hacía a un hijo de Walter Ferguson, él me decía, sí, a mi papá le dieron este reconocimiento, ¿verdad?, como ciudadano distinguido, pero no hubo forma de que le dieran acceso a una pensión del régimen contributivo. Entonces, él decía, ¿para qué yo quiero ese cartón? ¿Para qué nos interesan a nosotros esos reconocimientos si mi papá la ve difícil para comer? Y ese no es solo el caso de don Walter, ¿verdad? Hay muchos calipsonians que son personas de extracción muy humilde. Entonces, muy bonito apreciar el calipso y todo, pero entonces, ¿cómo creamos las condiciones para que ellos puedan vivir de lo que hacen? Si yo voy a hacer una colaboración con ellos, artística, pues yo voy a buscar que les paguen bien, que me paguen a mí lo mismo que a ellos, que tengan las mismas condiciones, ¿verdad? Y que puedan tener el mismo protagonismo y la misma dignidad laboral, ¿verdad? Dentro de lo que ellos hacen. Cambiando un poco de tema, un poco volviendo a la parte más académica, ¿encuentra usted una diferencia entre la investigación musicológica y la composición? Claro, lo que los compositores hacemos es lo que estudian los musicólogos. Entonces ellos lo que hacen es estudiar las obras que ya existen y tratar de encontrar modelos teóricos, de tejer significados, explicaciones históricas, ¿verdad? Es un discurso que se crea a la par del otro discurso, que es la composición, ¿verdad? No es lo mismo estudiar una sinfonía que hacer una sinfonía que sea digna de ser estudiada, ¿verdad? Ahí es donde creo yo que está la diferencia. ¿Y cómo se aplicaría esa diferencia a su investigación? Que digamos, yo puedo decir que la investigación que yo hice tiene de las dos partes, ¿verdad? Tiene un estudio musicológico del calipso, porque entonces yo me senté con grabaciones, diferentes tipos de registro, ¿verdad? Sobre todo grabaciones, ¿verdad? Por tratarse de música que se transmite de manera oral, ¿verdad? Música que normalmente no se escribe para interpretarse, se toca y se transmite oralmente. Entonces, con grabaciones yo voy estudiando y digo, bueno, el calipso se toca más o menos así, esto es lo que suele hacer el bajo, esto es lo que se hace este instrumento. Ese es un estudio musicológico, es un estudio descriptivo. Ya la creación es decir, bueno, ¿cómo hago yo para hacer un calipso? ¿Cuál es el tipo de calipso que yo, como habitante del Valle Central blanco, voy a hacer no perteneciendo a esa comunidad? ¿Cómo me voy a situar yo para componer un calipso siendo yo quien soy? Y también pensar, bueno, ¿qué podría ser un calipso hoy en el siglo XXI? ¿Verdad? Estos son el tipo de preguntas que tienen que ver con la investigación y la creación artística, a diferencia de lo musicológico, que suele ser más descriptivo, más interpretativo, sobre materiales que ya fueron creados. Y siguiendo con esto de la investigación, ¿qué retos encontró mientras se encontraba realizando, valga la redundancia, la investigación? Bueno, uno de los más grandes es que la música calipso normalmente se ha tocado con materiales, instrumentos, digamos, y algunos recursos
que pueden parecer limitados a nivel de timbres o a nivel de la cantidad de instrumentos que se utilizan, por razones socioeconómicas, ¿verdad? Yo me di cuenta que no es que los Calypsonians o los músicos de Limón quieren tocar así por gusto, sino que a veces es porque es lo que tienen, ¿verdad? Lo que está a mano. Entonces, poder fantasear sobre qué otras cosas se pueden introducir sin salirse de lo que ellos llaman, digamos, la esencia del calipso, creo que eso fue un gran reto, ¿verdad? Y el reto principal, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, fue muy útil el trabajo que se hizo con los músicos de Limón con los que yo trabajé, Danny Williams, Gianti y los muchachos de Cabo de Calipso, ¿verdad? Porque entonces yo tuve la oportunidad como de ir probando cosas en el teclado o arreglos de orquesta sinfónica en un trabajo que hicimos con la Sinfónica Nacional y ver cómo reaccionaban ellos a lo que yo estaba planteando y ahí poder ver, bueno, para mí, si a ellos les gusta lo que yo estoy planteando, entonces yo me doy por satisfecho y lo doy por válido, ¿verdad? Y para ir concluyendo con esta conversación, Alonso, para usted, ¿qué significa investigar desde y para la creación artística? Para mí significaría responder preguntas de la manera más informada, más metodológica y más clara posible, responder preguntas que solo pueden ser respondidas a través de una creación artística. Hay preguntas que son netamente relacionadas con la creación. Entonces, ese tipo de preguntas, responder ese tipo de preguntas de forma ordenada y metodológicamente clara, es hacer investigación artística. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes.